absolutamente razonable. Eso me parece bien. Esos son los problemas. Los problemas, a vos no te invitaron. Es el no invitado despechado. Si hubiese invitado a mí, yo no iba. No, en serio que no. Lo hubieras perdido tú. No iba. Igual no se ve sin Sí, pasar, sabía que era así. Sí. Aparte, ¿por qué me va a invitar? Con las cosas que digo de él. Pero sos gaucho blanco. Porque es un demócrata. Zonas liberadas de seguridad, siempre, chicos, ahora. tema muy serio. Escuchen lo que dijo Ritondo. Nos metemos en una cuestión de la cual hablamos, ¿no? Desde hace tanto tiempo. Tapa tremenda de noticias. A ver si la podemos ver. ¿Vieron lo que es la tapa de noticias de esta semana? A ver si la podemos poner, señor director. Si no, vamos al informe primero. Ahí está. La de Sarlo, ahí está. Haga patria, mate a un ladrón. Aquí está el ensayo de Beatriz Sarlo. Y un debate que tiene que ver con la sociedad actual y qué pasa con las cuestiones de inseguridad. Escuchen lo que dijo Ritondo, mirá. Zonas liberadas e inseguridad. La bonaerense en la mira. Denuncian complicidad entre delincuentes y la policía de la provincia más grande del país. Por su parte, el ministro Cristian Ritondo remarcó la poca preparación de los efectivos que el exgobernador Scioli puso en funciones el año pasado. Dividió la policía en tres. Solamente hay un 33% de lo que es la policía en condiciones. Hay un tercio que no pasa exámenes psicológicos y psicofísicos, que tener un mejoramiento inclusive en todo lo que tiene que ver con la acción policial. El segundo, que si se lo mejora, se lo recapacita, puede funcionar bien, y otro tercio que se puede decir que funciona. En cualquiera de nuestros municipios conviven 6 o 7 fuerzas de seguridad distintas. El sistema que creó cada municipio, de hecho, cada intendente, porque tuvimos que dar respuesta. La policía local que creó el gobierno anterior, la policía de la provincia de Buenos Aires y en muchos casos fuerzas federales. Todo eso en nuestros territorios actúa de manera desarticulada. Policías que cobraban para no patrullar. San Martín, Loma de Zamora, 3 de febrero y La Matanza. ¿Cuánto hace que trabajas para las fuerzas de seguridad? 15 años. ¿Y siempre está igual? Cada vez peor. ¿En qué sentido? El tema de la corrupción. El tema de la zona liberada. La provincia de Buenos Aires tiene la fuerza armada más importante del país. Algo hay que hacer con esta policía. Y en el caso de que no pueda ser policía, no va a ser policía porque es un peligro. La policía local es fundamental. Fue quizá armada a las apuradas para una foto electoral, Antonio. Pero hoy la tenemos y la tenemos que mejorar, la tenemos que reentrenar. ¿Cuánto tiene que pagar un tranza por semana? Bueno, San Martín es un shopping. En comisaría deja 20.000 pesos semanal. La división de narcotráfico deja 25. A la departamental otros 20. La federal, gendarmería. Los intendentes tenemos que tener mucho protagonismo e injerencia en la coordinación operativa de la policía local. Pero no me gustaría que sea una policía local una fuerza de choque. La preocupación principal es la seguridad. 87% de los últimos encuestados tiene miedo dentro de su casa o en la calle. Casi 1 de cada 3 hogares fue asaltado en el último año. La inseguridad pasó de ser algo excepcional hace muchos años en la provincia de Buenos Aires a algo cotidiano. Que la inseguridad ahora, por suerte, vuelve a ser la preocupación número 1 cuando se le realiza una encuesta a la población sobre los temas que preocupan. Tal vez así algunos dirigentes políticos lo entiendan. Bueno, qué gran debate nos vemos con las cuestiones de inseguridad. Por favor, lo escucho a Diego Orgal. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros. No, por favor. Yo creo que esto es la otra cara de lo que debatíamos en el primer bloque respecto a la justicia. Digamos, son dos caras de la misma moneda. En Argentina, menos del 1% de los delitos que efectivamente ocurren reciben una sanción de cumplimiento efectivo. Esto es literal, menos del 1%. Entonces, si esta es la magnitud del problema, y creo que el gobierno, hay que reconocerlo, ha tenido el coraje al comienzo de esta gestión de reconocer una situación de emergencia. Bueno, si esta es la situación de emergencia en la que vivimos, creo que necesitamos contar con una respuesta consistente con ese diagnóstico. Se ha confundido en estos últimos días que hemos vivido, transitado causas tan sensibles, tan delicadas, lo que es mano dura, justicia por mano propia, cumplimiento de la ley. Y Beatriz Sarlo hace un ensayo, la verdad que brillante, en Revista Noticias, que el título es muy fuerte, que dice una tapa en blanco, ¿no? A ver si la podemos poner, señor director, ahí está. Haga patria, mate a un ladrón, ¿no? Sí, lo que está diciendo Sarlo es lo peligroso de caer en la justicia por mano propia de manera permanente. Es decir, que el Estado desaparezca, que nosotros privaticemos aún más nuestra seguridad y que terminemos convertidos en justicieros y que todo se vuelva el Far West. Es decir,
el hombre como lobo del hombre, el estado de naturaleza más primitivo, que es lamentablemente lo que está pasando. Hoy entrevistamos a Orlando Adamo, el titular del COPU, el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Nos dio un dato, a nosotros nos dejó helados. Está subiendo cada vez más la cantidad de gente que pide pena de muerte. Está 40 a 60 todavía, pero esto estaba 80-20 hasta hace 4 o 5 años. Y es una noticia pésima, horrible, porque, por lo menos para mí, yo no soy partidario de la pena de muerte, creo que no es la solución, creo que es una solución absolutamente mágica. Está comprobado aparte en el mundo que no está comprobado, me parece que ningún chico con pa con la cabeza razona que, bueno, voy a tener pena de muerte, entonces no cometo el delito, pero está pasando. Quiere decir que hay una cantidad de gente indignada, asustada con la inseguridad que está... Pero los defensores públicos de la pena de muerte, de hecho hay varios comunicadores y mucha gente famosa que también... Sí, lo que dice es, bueno, la pena de muerte sí está implementada. Sí. Que es para las víctimas. No, bueno, para las una pena de muerte, claro. Eso a mí me pareció interesante, o sea, como hoy los que sufren la pena de muerte son las víctimas. Y el tema de que cada vez más gente, de acuerdo a lo que decía Jonathan, pueda estar pensando que la salida es la pena de muerte, es por la ausencia de todo lo que escuchamos, tanto en el primer bloque en el sentido de la falta de justicia y el tema de la inseguridad por las fuerzas que nos deben custodiar. Yo creo que el gobierno, el gobierno está seriamente preocupado por este tema. Casi te diría que es una de las prioridades. Se ha desplazado un poco en el sentido de qué hacer con esto. ¿Y qué hacer? Bueno, en vez de preocuparse, que accionar. Sí, claramente, pero como es un tema absolutamente complejo, de multisectores, claramente es como que están abocados a reforzar seguridad, o sea, fuerzas de seguridad. Quieren por el lado de la justicia Garabano trabajar sobre modificar el código, pero me da la impresión, y esta sí es una impresión, que no están encontrando la mejor manera para hacerlo. Esta semana hay un seminario aquí muy importante del BID con el tema. Yo creo que es muy peligroso desde los medios alentar un poco, ¿no? El tema de que la pena de muerte está implementado por los ladrones, o sea, las víctimas son las que sufren las penas de muerte. Porque sí, la verdad, da la sensación de que realmente el Estado está ausente. Y aunque el Estado tiene falencias, tiene muchas falencias, deberías igualmente seguir siendo el lugar a donde recurrir, porque si la legitimación no te la da el Estado, o sea, si las instituciones no son legitimadas por su propio trabajo, es peligroso también que los medios sean el lugar donde tengan que recurrir las víctimas cuando tienen algún problema. O sea, la verdad que esto debería funcionar de otra lamentablemente, pero funciona así. ¿Sabés lo que te dicen los padres de las víctimas? Te dice, hasta que no esto no llega a los medios... Es la ley de la selva. Es que termina siendo una selva. Es peligroso que nosotros de los medios... Acá se produce otra vez el nefasto péndulo argentino de un extremo a otro. Claro. Tuvimos 12 años donde los delincuentes eran víctimas, que si querés sí, en parte son víctimas del sistema, de la africanización del conurbano, todo lo que quieras del Paco, pero ese garantismo extremo, las víctimas quedaban, los delincuentes salen y entran y salen por otra puerta, hace que ahora vayas al otro extremo y digan, bueno, entonces yo hago justicia por mano propia, patria. Que eso es un oxímoron, no debe existir. Pero, Santiago, eso porque hay un Estado que era deficiente, que se burlaba con los batallones militantes, donde la fiesta era el hombre araña. ¿Vos podés creer una determinada infamia sobre una víctima? ¿Qué podía pensar frente a eso, que el director de las cárceles hiciera eso? Santi, totalmente en desacuerdo con el tema de la justicia ejercida por cualquiera de nosotros o la pena de muerte, pero dos frases del fin de semana. Una, Ritondo. ¿Viste cuando dice la gente no denuncia? Denuncia cuando es un auto o un celular porque hay un seguro atrás. Está más en la comisaría la persona asaltada que el ladrón que está en la calle desde que tenemos esta política donde los jueces, por lo que hizo Zaffaroni, excarcelan cada 2 segundos. Todos enrejados. Anoche trascendió un informe periodístico. El que vive en la provincia de Buenos Aires, más allá de la audacia de María Eugenia Vidal, que se está comiendo los garrones de enfrentar a un montón de mafias, ¿qué piensa? Cuando escucha que un policía que gana 15 lucas, en realidad no gana 15. Porque dentro de cada comisaría hay un sistema de recaudación que es lo más importante. Y atrás de la recaudación de la policía está el negocio de la policía. Entonces, ¿quién puede confiar hoy en la policía de la provincia de Buenos Aires, aunque haya buenos, aunque haya decentes, si hay una cúpula que ejerce esta extorsión y que recauda en beneficio propio? Sí, Paula. No, vos hablabas del rol de la mujer en política, ¿no? Y rescatar a María Eugenia, que tuvo que ir con sus hijos chicos a vivir una base porque no tenía garantizada su seguridad. Lo que están llevando adelante en la provincia de Buenos Aires es
un trabajo muy anti-status quo, porque ponen en debate la policía de la provincia de Buenos Aires, cuyas estructuras son similares a la maldita policía, ¿se acuerdan de Clausic? Y nadie históricamente se ha podido meter ahí. Y me parece que lo está haciendo una mujer con un equipo que la está ayudando y esto hay que rescatarlo. Yo conozco al jefe de Asuntos Internos, fue compañero mío en la Auditoría General de la Ciudad, el doctor Berra. Anda armado, tiene miedo por sus hijos. Por eso es importante que debatamos estos temas y también los pongamos bajo relieve, sobre relieve, para que todo el mundo sepa que hay voluntad política para tratar de modificar estas cosas. Cuando detuvieron al rey del juego, que lo mostraron acá en América, de una manera brutal, él contaba cómo estaba tarifado, que le tenía que dar al jefe de calle, al departamental, y cómo esto ascendía a las máximas figuras del gobierno. Y cuando ves el crimen del Lauchón, donde también la mafia de la policía mata un buchón de la CIDE en un episodio absolutamente difícil, tenebroso. Ahí te das cuenta las mafias que se está enfrentando el equipo de María Eugenia y María Eugenia. Se habla cada vez que hablamos de inseguridad, se habla del Estado ausente. Es mucho peor, es mucho más grave. Es un Estado, Paulo lo comentó, es un Estado presente. Claro. ¿Presente en dónde? En las bandas de delincuentes, en las bandas asaltantes, en los asesinos. Ojalá fuera un Estado ausente, no. Cada vez que se descubre una banda hay algún policía ahí adentro. No es un Estado ausente que no nos defiende, es un Estado que nos está atacando. Carlos, perdón, ayer comentaban, porque no es toda, pero con que haya un 10% de corruptos en la policía es gravísimo. Una persona que va y roba con un arma, cuando va a la comisaría, lo tratan de persuadir para que si le sacan el arma, que por supuesto ya es otro tipo de delito, robar con arma o robar sin arma, a cambio de dinero. Robo simple. Comprobaban que mandaban gente a buscar guita proveniente de algún asalto o algo, decían en 5 horas tienen que resolver esto para cambiar una carátula. Cristina Kirchner en algún momento también habló de un tarifario por parte de algunos jueces. Sí, entonces me parece que si nosotros podemos poner patrullero, podemos poner policía, podemos poner gendarme, igual pero no tenemos la solución. Es muy careta cómo se trata siempre desde los medios el tema. ¿Y por qué digo esto? Hay mucha gente, la gente por ahí más humilde, la gente que se tiene que levantar 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar, que sabe lo que es enfrentar cada mañana, cada noche cuando tiene que ir a volver de su casa. Y dice, obviamente yo no puedo salir, no puedo ir a armarme, ir matando gente. Por otro lado, hay un Estado que no me cuida, que no me da soluciones. Como recién decía Colibeto, la gobernadora está viviendo una base porque del terror de las amenazas que tiene. ¿Cuándo algún gobierno se va a remangar y va a empezar a trabajar sobre cuestiones de base que tiene que ver con una inseguridad que crece exponencialmente año tras año y que es un problema que se viene pateando los últimos 2 o 3 gobiernos históricamente? Ahora, cuando se meten, cuando se meten en el territorio, de verdad, lo que hace Vidal, yo creo que está muy bien. En las cajas. Lo que hace Vidal es cortar las cajas, pero ayer en ese informe, que está muy bien, hay que decirlo, fue un muy buen informe de televisión, porque lo que se veía era cuánto vale liberar un territorio. 100.000 pesos por mes en San Martín. 20.000 para la comisaría, 20.000 para la división narco, y lo contaba un poli arrepentido. 20.000 para la departamental y 20.000 para gendarmería. Ese dinero, creo que lo decía Paula recién, o Paulo, va subiendo hasta llegar al comisario. Pero entender la desesperación de la absolutamente, gente, ¿no? Pero esos 100.000 pesos, el tranza los recupera, decía, en 12 horas. Entonces, es un sistema de mucha guita. Entonces, hasta que no se corte en lo que es la penetración territorial, va a ser por más Vidal que haya. Hay una sociedad que yo la definiría como rehenes colectivos. Y la verdad que no depende de un gobierno, sino de varios. Si no trabajan de manera conjunta, nación, provincia, municipio, nos llegas a la esquina. Yo voy a contar un ejemplo, porque acá, lógicamente, que nos focalizamos en este informe que es muy fuerte. Este sábado, en este tema del timbreo nacional, nosotros participamos en Formosa. Y vos caminabas a las 11 de la mañana a algún barrio de mi ciudad, y vos ves a los chicos, el tema central pasa por la droga. Entonces, un flaco que tiene una herrería y que está laburando te dice, mira, a partir de las 5 de la tarde yo tengo que cerrar. Entonces, me parece que acá la cosa pasa por un Estado presente, con centros de rehabilitación, porque si vos lográs con centros de rehabilitación ese pibe que está desesperado, lográs de alguna manera que la familia encuentre cierta causa que hoy está perdida porque tenés una mamá o que no tiene trabajo y está desesperada, o una generación que se frustró porque
ve a los padres únicamente en una fila en un banco para cobrar un plan asistencial. Ahí está el Estado que utilizó la pobreza como herramienta clientelar. No, es mucho, digo, ¿no? Pero tenés que arrancar y contener desde abajo, Sí, porque pero la si no descripción, contenés con el Luis, tema de las adicciones, vamos mal. Luis, yo digo, ahora son gobierno. Esos diagnósticos están muy bien y los compartimos. Lo que digo es, ahora son gobierno. Y no es menor, porque Santiago ha preguntado cuándo, teniendo en cuenta que en este último fin de semana se conocieron encuestas y sondeos de opinión, en donde el tema de la inseguridad pasó a ser uno de los principales preocupaciones de la ciudadanía. En la próxima elección de medio término, todo el tiempo estuvimos debatiendo que la economía era el tema central, ¿no es cierto? Que el gobierno necesitaba encarrilar la situación económica para tener un tránsito más suave en la elección de medio término y más exitoso. Yo creo que va a tener que correr el foco y pensar también el tema de la inseguridad como un eje central para marcar algún cambio de acá a la elección de medio término, que la gente lo sienta cuando todos los días... Me parece que la Argentina igual tiene una buena oportunidad, porque es un caso raro a nivel regional e internacional. Por lo general, que esto no es un fenómeno únicamente argentino, donde el Estado está ausente, y por lo general la consecuencia es la aparición de partidos ultraderechistas donde se impone el triunfo de la ley y el orden, ¿sí? Esto en Argentina no está presente. El gobierno muchas veces corre por izquierda a la oposición. El problema es que se ideologiza, y creo igualmente que hay una gran oportunidad de salir adelante y de una unidad. O sea, es hora de que eso ocurra. Desde 1983 para acá, cada década terminó peor de la que empezó. El tema de la inseguridad, entre otras cosas, es una de las grandes fuentes de pobreza y desigualdad en Argentina. De las notas que se leyeron en los medios el fin de semana, había una que me pareció muy interesante, que es las familias que tuvieron que mudarse. Ay, sí, por el... Total. Y en familias de clase media, en familias de clase media baja, en familias de clase baja, la vivienda es el único capital que se tiene. Sí. Hay barrios que se deterioran, que pierde valor su único capital, que es la vivienda, precisamente por eso. Y frente a eso, es el gran fracaso de la clase dirigente política argentina desde 1983 hasta acá. Porque es evidente, es un tema evidente, es un tema que desde 1983 hasta acá está golpeando las puertas. Las instituciones son parte del problema, la policía, la justicia, el sistema carcelario son más parte del problema que de la solución. Y a pesar de los comentarios, a pesar del cambio de actitud, a pesar de lo que sea, hoy, todavía hoy, no he visto un plan coherente, consistente, para resolver el diagnóstico que se hizo. Sí, Gaby. Hoy estábamos hablando en la radio también de que se tomaron varios cientos de policías. Scioli hizo toda una demostración de que tomaban para la policía comunal. Y hoy se sabe que un tercio de esos chicos que tomaron no pueden pasar un psicofísico. La aptitud. Después el otro tercio tiene en su familia, en su entorno familiar, gente procesada que hace que debieron haber sido descartados o por lo menos analizados mejor, y solamente un tercio podría haber aprobado el examen. Pero además, ese tercio que aprobó no está capacitado para salir a la calle con un arma como están. Es decir, esto muestra que la política en realidad lo que hace siempre es mostrar avances, que compran coches, helicópteros, que van para acá, pero en realidad es todo un show, parte de escenografía política. Bueno, en el instante nos metemos con un analista internacional. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? A ver si tenemos alguna imagen. Trump por un lado, Hillary por otro. Va a ser el primero de 3 encuentros. Aquí está el debate en vivo, te vas a enterar absolutamente de todo. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo incumbe o cómo repercute todo esto en nosotros? ¿Qué nos, de alguna manera, cómo nos toca, cómo nos roza? Estamos hablando de una de las potencias del mundo y han llegado estos 2 candidatos. El primero de los 3 debates, ya te contamos ese debate todo, por supuesto, aquí en Américas en este lunes intratable.